creo esto: estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales no debemos de tirarle culpa al virus. Debemos de revisar nuestra comunión con Dios para ver cómo andamos. Porque el que tiene una buena comunión con Dios no le tira culpa a ningún virus ni a ninguna pandemia. Entonces yo creo que esto que estamos pasando nos debe de alertar, de ponernos un poco más a tono en el nombre de Jesús, porque Cristo está a la puerta. Amén. Así que meditaba en algo y gracias le doy a Dios, y quiero seguir siendo de esa clase de predicador que no importa la multitud, lo que importa es que alguien escuche el mensaje. Amén. Si hay bastante, amén, y si no hay bastante, amén. Porque yo creo, no sé si por trabajar mucho tiempo en las independientes, y el pastor Germán puede corroborar en algo, no creemos tanto en cantidad, sino en calidad. Amén. No era tirar 3,000 cajas, era tirar 2,000, pero con calidad. Entonces en la iglesia la cantidad no es mala, porque ayuda a hacer algo, pero la calidad es la que va para el cielo. No es la cantidad que va para el cielo, es la calidad. La cantidad en la tierra nos ayuda para estructura, para hacer muchas cosas, pero para el cielo es la calidad que el Señor quiere. Entonces hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra del libro de Timoteo que nos ayuda a nosotros a esforzarnos y seguir adelante en estos momentos bien difíciles. Ayer escuchaba las noticias, hermano, y pareciera ser que este asunto de la vacuna viene tan fuerte que el mismo presidente de sus labios dijo que era obligatorio, y el que no lo hacía iba a tener problemas. Entonces todo esto se está poniendo bastante difícil, pero no imposible para servirle al Señor. Y mire lo que le voy a decir en esta hora: los que en este tiempo sirvan al Señor, hermano, Dios no es deudor de nadie. Jehová les bendecirá en el nombre del Señor Jesucristo, porque este es un tiempo para los esforzados y valientes. Y recuerde, la persecución para mí ya empezó. Ya empezó esa persecución, pero Dios está de nuestro lado. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 3, verso 4, 5, lo leemos de la siguiente manera. Dice el verso 3: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Padre eterno, gracias te doy en esta hora por la palabra leída. Te pido que la palabra sea de bendición a nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí la palabra que leímos hoy habla acerca de atleta. Y cuando yo leo esta palabra, la palabra atleta, hermano, tiene muchas cosas buenas. Y lo primero que yo encuentro en un atleta bueno es que el atleta, para ser atleta, necesita disciplina. Si el atleta no tiene disciplina, no va a ser un buen atleta. El atleta tiene que saber lo que es disciplina. El atleta, al tener disciplina, tiene separación, porque se separa de muchas cosas que le agradan al cuerpo, pero que dañan la vida del atleta. Pueden agradar al cuerpo, pero dañan la vida del atleta. Así es la vida cristiana. Hay cosas que dañan la vida del cristiano, aunque le agrada al cuerpo, pero a la vida del cristiano le perjudica. Entonces, hoy quiero darle 5 principios de ese líder que es un buen soldado de Jesucristo. Porque escuche esto, yo leo la escritura y me llama la atención porque la escritura tiene cosas muy, pero muy importantes. El verso 3 dice: tú pues sufres penalidades como buen soldado. Si la escritura dijera sufre penalidades como soldado, entonces podemos ser cualquier clase de soldado. Pero la Biblia dice sufre penalidades como un buen soldado del Señor, un buen soldado.
Entonces, eso da a entender que hay soldados y hay buenos soldados en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo es nuestro capitán y nosotros somos soldados. Y tenemos una lucha real. O sea, esta lucha no es una lucha ficticia, no es una lucha que es inventada. No, esta es una lucha real, dice. Tenemos una lucha real y más que real, tenemos una lucha actual. O sea, todos los días estamos luchando. Todos los días tenemos lucha en nuestras vidas espirituales, en nuestra vida corporal. Entonces el líder tiene que estar claro que estamos en este caminar y en este caminar es para valientes en el nombre de Jesús. Por eso los evangelios dicen, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, dice una traducción, hay otra traducción que dice solo los valientes lo arrebatan. Entonces nosotros tenemos una lucha real y actual. Es más, dice, ¿contra qué? Contra todas las fuerzas del mal. Mire lo que decía el hermano Edgardo, el pastor de los adolescentes. Decía tantas cosas y es cierto, hoy por hoy, querida iglesia, necesitamos estar fundamentados en Cristo. Mire lo que estaban haciendo. Ese era un congreso, así como los creyentes hacemos congresos. Ese era un congreso de espiritistas, hermano. Un congreso que no debió de permitirse, pero así es. ¿Y sabe por qué? Porque necesitamos como seres humanos, como cristianos, estar bien fundamentados. Hace unos escasos 4 días o menos, adquirí una Biblia que me llamó la atención porque en la misma Biblia vienen las doctrinas, la doctrina de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Jesús, o sea, muchas doctrinas vienen. Y me llamó la atención que dentro de esa Biblia o dentro de las doctrinas hay 2 doctrinas que parecieran que no deberían de existir, pero existe, la doctrina de Satanás y la doctrina de los demonios. Y me llamó la atención y por eso es que hay gente que sirven al enemigo y son tan doctrinados que usted no los ve salir de allí. Entonces así debemos de ser nosotros. El liderazgo debe ser doctrinado, o sea, una buena doctrina, una sana doctrina. La doctrina es la plataforma en la cual nos da esa base para continuar y seguir adelante. Entonces tenemos luchas contra la fuerza del mal, fuera y dentro. O sea, tenemos lucha dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tenemos lucha dentro de la iglesia, en nuestras casas, en la comunidad. O sea, esta lucha es constante. Entonces no podemos descuidarnos en nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice y nos indica dentro del pasaje que leímos por lo menos 5 características o 5 principios de un buen soldado del Señor Jesús. Lo primero que tiene que tener el soldado es que tiene que ser aceptado. O sea, que ese soldado sea aceptado por el Señor, que sea el mismo Señor. Leyendo la historia de David y la historia de Saúl, podemos entender 2 cosas muy importantes. Número 1, qué distinto es ser pedido y ser llamado. David fue llamado, Saúl fue pedido. David, Dios lo llama y dice, ve y úngeme a ese hombre por rey. Pero a Saúl Dios no lo llama, a Saúl lo pide el pueblo. Y el pueblo va ante Samuel, y le dice, constitúyenos ahora un rey. Entonces, todo aquel que es pedido se queda, pero el que es llamado avanza. Oh, yo he venido a decirte algo. Si tú eres un líder, si tú eres un líder que fuiste llamado, venga lo que venga, tú vas a avanzar, tú vas a continuar. Pero a veces, si somos líderes pedidos, entonces nos podemos quedar, que el Señor nos guarde, porque es muy diferente ser pedido a ser llamado. David fue llamado y avanzó. Y nótese algo, David fue ungido como rey y siguió sirviendo. Yo creo que hoy estamos hablando, aparte de ser un buen soldado, lo que es servicio. Me llama la atención que David lo ungen y él sigue sirviendo. No, él no fue rey de corona inmediato, pero sí fue rey adentro. Y cuando yo leo esa escritura, yo me pongo a analizar
Hay personas dentro de la iglesia que no tienen un liderazgo, pero ya Dios los marcó como un líder en el nombre de Jesús. No tienen todavía una función en el altar, pero ya Dios los está viendo como ese líder. Pero sin embargo, David seguía sirviendo. Saúl fue pedido, David fue llamado. Entonces necesitamos el buen soldado del Señor. El primer principio que tiene es que es aceptado en el nombre del Señor. Oído a esto. Tomado. No todos los soldados son aptos, perdón, no toda persona es apto para ser soldado. Y yo escribí algo aquí que de momento como que fuese algo muy difícil, pero dice, los defectos físicos era un problema para los soldados. O sea, el soldado no podía tener defectos físicos. El soldado debería de ser una persona integral, completo. ¿Por qué? Porque no podía haber un defecto físico dentro de esa línea de soldados. Es más, yo quiero hablarle de tiempos atrás, no de ahora, pero tiempo atrás en la guardia no recibían personas de baja estatura. Todos tenían que calificar con una estatura bastante alta. Es decir, no había oportunidad para alguien pequeño para que entrara a las fuerzas de defensa. Ahora pues ha cambiado el asunto, pues eso no podemos meternos en esto, pero yo hablo del tiempo pasado. ¿Por qué? Porque el soldado que tenía un defecto no podía ir. Ahora, pasémoslo a lo espiritual. Nosotros como soldados del Señor no podemos tener defectos espiritualmente hablando. Necesitamos ser soldados aptos y aceptados por el Señor. ¿Por qué? Porque oído a esto, el defecto se convertía en un estorbo en la vida del soldado. Y muchas veces el defecto espiritual o un defecto en nuestras vidas estorba la vida del soldado, de ese líder. No puede servir bien. Entonces necesitamos, primer principio, necesitamos ser aceptados por el Señor. Y cuando somos aceptados por Él, el soldado debe revisar la vida cómo está. ¿Cómo vive la vida el soldado? Su vida. El día jueves hablábamos en la iglesia acerca de Joel. Joel capítulo 2, verso 12. Que dice, ahora así dice, pues dice el Señor, convertido a mí con todo vuestro corazón. Y Joel da 3 principios. ¿Cómo el hombre puede convertirse al Señor? Y dice, con ayuno, lloro y lamento. ¿Por qué? Porque es la parte fundamental en el líder, en aquel que va a ser convertido. Es lo mismo en el soldado. Debe haber una parte muy fundamental y es no tener cosas que dañen la vida espiritual en el soldado. Yo leo aquí la palabra del Señor y dice, tú pues sufres penalidades como un buen soldado. Entonces, cuando somos buenos soldados y sufrimos penalidad, gloria al Señor. Dios tiene algo para nosotros. Porque ya el Señor Pablo se lo dio al Señor Timoteo. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a venir. Hace unos días alguien decía, ¿por qué nuestros hijos no quieren ser pastores? Después escuché a alguien decir, ¿por qué un miembro de la iglesia no anhela ser pastor? Porque quizás está viendo todo lo que el pastor ha tenido que pasar. Y dice, no, yo no quiero pasar aquello. Pero si Dios tiene la mirada sobre ti para llevarte a un liderazgo, vas a tener que pasar esas penalidades que el Señor está hablando en su palabra. Porque es Él el que te ha recibido y ha aceptado. Entonces, Dios no acepta cualquier cosa. Cuando usted se va a los libros de Números, Levíticos, por allá, donde hablaba de la ofrenda o de la que llevaban al altar, dice, si era una oveja, eso iba sin defecto. No podía tener un pie más corto. No, era sin defecto. Entonces, hermanos, nosotros somos una ofrenda al Señor. Tenemos que presentarnos de igual manera y Él entonces nos aceptará. El segundo principio que tiene un buen soldado es que en él hay una separación. O sea, el soldado tiene que ser separado. O sea, dentro de nuestra vida, Dios me aceptó y me separó. Yo tengo que ser una persona separada totalmente. Ya no hablo igual que los demás. Ya no camino igual que los demás. Ya no pienso igual que los demás.
mi manera de conducirme no es igual que los demás. O sea, hay una separación. La escritura en el libro de Juan 15, si no me equivoco, dice: separados de mí nada podéis hacer. Pero esta separación que yo hablo aquí es la separación que daña entonces mi unión con el Señor. Si yo no me separo totalmente de las cosas que a Dios no le agradan, mi vida espiritual como soldado no será de buen parecer. Tendrá siempre algo que al Señor no le agradará. Dice: todo lo que estorbe en el servicio del Señor debe de ser abandonado. Todo. Hermano, y todo es todo. Cuando Joel dice: convertíos a mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón, es que no es algo pequeño que podemos dejar. Necesitamos todo echarlo afuera. Decía un miembro de la congregación hablando conmigo, me decía: escuché una prédica en la radio donde hablaban acerca de los demonios y decían que la ira es un demonio, que el enojo es un demonio. Y él me decía, y empecé a notar cosas y me llamó la atención, porque muchas veces en nuestras vidas hay cosas que al Señor no le agradan. Entonces debe de haber una separación. Mire, hacemos un alto. Ustedes están guiando una generación que necesita ser separada. Los adolescentes no pueden ser igual. Necesitan ser separados. Que ellos puedan entender que van a un colegio, pero son separados para el Señor. Que ellos van a un colegio, pero son separados para Cristo. Que pueden ir a una cancha de fútbol, a una cancha de básquet, pero ellos son separados para el Señor. Que ellos no pueden vivir de la misma manera que viven los demás. En una ocasión, una joven adolescente llegó a la casa de su mamá estaba haciendo el almuerzo y le dijo: mamá, yo necesito que tú me dejes ir a la junta local ahora en la tarde, va a haber un evento y yo quiero ir, mis amigas del colegio van a ir y necesito que me des permiso. La mamá seguía picando tranquilo lo que era el tomate, el repollo, la lechuga, el pepino, y ella seguía insistiendo. Pero al ver que la mamá no le daba, no le prestaba la debida atención, se molestó. Y de un momento a otro la mamá empezó a agarrar la lechuga, esa hoja sucia, esa hoja del repollo que ya no servía, y le empezó a picar y le empezó a echar a la ensalada. A lo que la hija le dijo: mamá, ¿no te has dado cuenta que estás dañando la ensalada? Y la mamá la miró y le dijo: pero yo creo que a ti no te preocupa, porque si tú quieres ir a la junta local a dañar tu espíritu, no poco te importará dañar tu estómago. O sea, es que hay que enseñarle al adolescente que es una separación. Entonces el primero que empieza a separarse es el líder, y a enseñar lo que es una separación. No, yo no estoy hablando que usted salió y no le habló a nadie. No, yo no estoy hablando que usted sale y vive en otro mundo. No, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Que pueda haber una distinción. Hermano, que no nos conozcan, que al adolescente no lo conozcan por esta palabra que la carga, sino que nos conozcan por el testimonio y que puedan ver en nosotros que somos diferentes. Yo recuerdo un día que la doctora Ramona me fue a buscar a casa porque quería que fuésemos a los lados de Hualaca a orarle a un pastor, y nos fuimos a Hualaca. Cuando veníamos de allá para acá, me dijo: vamos a comer. Le dije: vamos a comer. Y paró en un restaurancito a la orilla de la carretera de David para acá y pedimos. Pero cuando la joven volvió a llevarnos lo que habíamos pedido, ella nos dijo: ¿ustedes pertenecen a alguna iglesia? Y la doctora la miró y le dijo: ¿por qué, muchacha? Dice: no sé, es que los veo medio raros. Y la doctora le dijo: sí, somos de la iglesia Cuadrangular. Y él le dijo: vio, es que desde que llegaron yo dije, esta gente debe pertenecer a alguna. O sea, no cargábamos Biblia, la Biblia estaba en el carro, lo que sí cargábamos era una hambre porque queríamos comer. Pero sin embargo necesitamos que la separación en nuestras vidas, querida iglesia, líderes, puedan impactar a alguien y decir: esa persona vive para el Señor. Entonces yo vuelvo atrás y digo: todo lo que estorbe, todo lo que estorbe
A mí me gusta picar madera. No puedo decir que soy ebanista, no, me gusta picar madera y arreglar ciertas cosas que estén dentro de mi facultad. Pero viendo un video de cómo se trabaja en esas máquinas, el que enseña dice, lo primero que el ebanista necesita es tener su área despejada, que nada lo tropiece, que él no pueda ver algo que le estorbe, porque él puede tropezarse, el disco está andando y se cae. Entonces decía el tutor, todo lo que estorbe alrededor de la máquina debe ser quitado. Hermano, todo lo que estorbe alrededor de mi vida debe ser quitado, espiritualmente hablando. No podemos tener cosas que nos vayan a tropezar. No. Oído a esto, muchas veces nosotros decimos, es que caí porque eso estaba allí. Si lo vimos, debimos de haberlo quitado y no hubiésemos caído. El tutor dice, si alguien se tropieza con un pedazo de cuadro, no, la culpa no la tiene el cuadro, la culpa la tiene usted, que empezó a aprender la máquina y a trabajar sin limpiar su área. Hermanos queridos, hoy hay una palabra, nuestra área espiritual debe ser limpiada, no debe de haber estorbo por ningún lado. Necesitamos estar en nuestra vida limpio. Todo lo que estorbe, hermano, todo lo que estorbe la vida espiritual en nosotros como líder debe ser quitado. ¿Por qué? Debe ser abandonado. No nada más, o sea, porque muchas veces pasa esto. Una cosa es quitar y otra cosa es abandonar. Yo puedo quitar algo, pero lo vuelvo a recoger. Yo puedo quitarme algo, pero me lo vuelvo a poner. Pero cuando abandonamos algo es porque le damos la espalda. Y entonces ya de espalda queda abandonado y de aquello no queremos saber nada. Entonces el líder hoy tiene que entrar en una comunión con Dios y ponerse a meditar. ¿Qué debo de abandonar en mi vida espiritual? ¿O qué está estorbando en mi vida espiritual que no hemos crecido como Dios quiere que crezcamos? Alguien me dijo, me voy porque la iglesia cuadrangular no me ha tratado bien. Y yo le dije, ¿para dónde te vas? Me dijo, me voy para otra denominación. Y yo le dije, bueno, qué triste es porque yo no he puesto mi mirada en la iglesia cuadrangular, yo he puesto mi mirada en el Señor. Y nunca me ha tratado mal. Yo le he tratado mal porque le he fallado, le he dañado, pero Él nunca me ha tratado mal. Hermano, cuando no revisamos las cosas que estorban en nuestra vida, siempre vamos a creer que el problema está allá. No, el problema muchas veces no está allá, el problema está acá. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es separarme. Y cuando yo me separo, entonces mi servicio al Señor será totalmente diferente. Hoy alguien decía, ay, estamos viviendo los tiempos. Ay de aquel que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. ¿Por qué? Porque alguien dijo una palabra muy acertada. Cuando usted y yo no tenemos principios, cuando usted y yo carecemos de una buena doctrina, cualquier camino que nos pongan al frente es bueno. Pero cuando tenemos principios bíblicos, doctrina, sabemos a dónde el Señor nos va a llevar, entonces vamos a saber que hay cosas que estorban mi vida y yo necesito echarlas a un lado. Y oído a esto, hermano, pareciera duro lo que voy a decir, pero todo lo que estorbe en mi vida no lo tiene que quitar el pastor, lo tengo que quitar yo. Todo lo que estorbe en mi vida no lo tiene que quitar el líder, lo tengo que quitar yo. No es la culpa del pastor, ni de la iglesia, ni del líder. Soy yo el que tengo que decir, esto está en mi vida y lo quito. En una ocasión, una familia de Alemania se vino a vivir a Estados Unidos y pasaron unos años y volvieron a Alemania, y cuando llegaron su casa estaba muy sucia, el césped estaba muy grande, aunque lo mandaban a chapear siempre crecía, y ese día toda la familia tomó la labor de limpiar y empezaron con las máquinas a cortar el césped y limpiaron todo y quedó todo bonito, pero empezaron a mirar
que en las ventanas, en las verjas, habían bejucos verdes enredados. Y a esas verjas no se le podía meter la máquina. A esas verjas había que llegar manualmente y quitarle los bejucos poco a poco. Eso es lo que a veces el Señor quiere hacer en nuestra vida. Poco a poco quiere quitarnos cosas que a Él no le agradan, pero que a mí me están gustando y que son estorbos, pero yo no quiero entregárselas. Entonces hay una cosa que se puede hacer con la chapeadora, pero hay otras cosas que se van a hacer con la mano. ¿Por qué? Porque son las verjas donde no puede entrar una cuchilla, pero sí la mano. Entonces esos dueños de casa dijeron: aquí no podemos usar la máquina, aquí tenemos que usar las manos. Entonces qué duro es cuando Dios empieza a usar sus manos en nosotros y empieza a quitarnos poco a poco lo que a Él no le agrada. Porque de repente la verja no se veía bonita, llena de monte. A veces nuestras vidas no se ven bonitas, llenas de cosas que al Señor no le agradan y que son estorbos en nuestras vidas. Y el Señor necesita y desea que sean quitadas. Entonces necesitamos con urgencia, número uno, un buen soldado es aceptado. Número dos, después que el soldado es aceptado, el soldado es separado. Usted agarra una caja de manzana y todas no están buenas, o todas están buenas, pero no todas son especiales. Hay algunas de tamaño grande, entonces usted empieza. Primero, ¿qué? La acepta. Cuando la acepta, la separa. ¿Y la separa para qué? Porque esa no es igual que las demás. Yo hoy declaro esta palabra con nosotros. Dios nos ha aceptado y nos ha separado para su gloria y para su honra. Somos separados para Él. Oído, usted no fue separado para el enemigo, ni yo tampoco. Dios nos guarde, hemos sido separados para Él. Entonces cuando usted agarre esa caja de manzana, y eso le podemos decir clasificar, pero usted acepta primero y dice: esa me gusta. La aceptó, la separó, oído. Y después que la separó, es con un principio, con un fin. Ahora, Dios nos acepta, Dios nos separa, pero Él necesita que nos consagremos. Tercer principio del buen soldado: consagración. Todo lo que estorbe, consagración, consagrado. Uno es vuestro maestro. Debemos presentarnos a Dios como Él quiere. Romanos 12, 1, 2. Lo leyó Edgar. ¿Qué dice Romanos 12, 1, 2? Vamos con el primero. Versículo 1. ¿Qué dice? Ajá. El versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? El 2. Agradable y perfecta. Oído, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Yo en lo personal le pongo una más: es buena, agradable y perfecta. La Biblia dice agradable y perfecta. Entonces Romanos 12, 1 y 2 dice que debe haber, allí en ese verso hay separación y hay consagración. Dice: no os conforméis, no os conforméis. Alguien le preguntó a alguien y le dijo: hermano, ¿ya usted está yendo al templo? Dice: no, sí, ahí van unos cuantos nada más. Cuando van todos, yo voy. No te conformes con eso. Si nada más van unos cuantos, acompaña a esos cuantos. No seamos conformistas. Yo estaba haciendo un mueblecito para una hermana de la Esperanza para poner unos platos, y la madera no estaba del todo buena. Y como carezco de máquinas que me ayude a perfeccionar las tablas, siempre se le veía una lucecita. Y hay una joven que va a la casa a ayudarle a una hermana, a ayudarle a mi esposa todos los días, mejor dicho. Y ella me ve que yo estoy haciendo una masilla con sellador y con el polvillo de la madera, y me pregunta: ¿y para qué eso? Le dije: porque esa lucecita que está allí no debe de verse. Y ella me dijo: pero eso no se ve tanto.
Pero porque usted sí le mete cosas así a veces. Hay cristianos en la vida espiritual. No, pero dale así, déjalo así, vive así. A Dios eso no le desagrada. O sea, la Biblia me dice a mí que no son las grandes zorras, son las pequeñitas las que dañan el viñero. O sea, el Señor por algo dijo: hey muchachos, no se preocupen por las grandes las ven ustedes y las ven los demás. Las pequeñas son las que carecen de vista humana y esas pequeñas dañan el viñero. Entonces ella me dice: no, que usted es como muy perfeccionista. Yo le dije: es que el que mandó a hacer este mueble me está pagando. Alguien reciba esto. El que mandó a hacer este mueble me está pagando y no se lo podemos dar de cualquier manera. Hey, el que pagó por ti y por mí es Jesucristo. No nos podemos presentar de cualquier manera. No fue usted el que pagó por mí, ni yo por usted. Cristo pagó por usted y Él merece la mejor persona para Él, porque Él pagó por ti. Nadie compra cosa que no sirve. Si Él pagó por ti y por mí, es porque servimos en el nombre de Jesús. Entonces la Biblia dice: no conforméis. Entonces esa joven me dijo: pastor, es que usted de todo saca una enseñanza. Y yo le dije: pero es que a veces somos así en la vida cristiana. Cositas chiquiticas, eso es cosa sencilla. Y si no le prestamos atención, cositas sencillas han echado a personas del templo. Cositas sencillas han apartado a personas de la presencia del Señor por no prestarle atención. Entonces Romano dice: no conforméis. Hermano, si hay un conformista, pero que no seamos nosotros. Y dice: y tampoco nos conformemos a este mundo. Yo quiero esa palabra optar por decirla de otra manera. Yo quiero decir de esta palabra: no te amoldes a este mundo. Si hay alguien que se quiere moldar, bueno, no vamos a pelear, pero no nos moldeemos, no. Que el mundo no se amolde, que yo no me amolde al mundo, que el mundo tenga el molde de Cristo, que ese es el dueño del mundo. Entonces debe de haber consagración, porque uno es vuestro maestro y el maestro es Jesús, y Él necesita y anhela ver consagración en nuestra vida. Yo estaba leyendo el libro, si no me equivoco, Mateo capítulo 8, que no se me escape esa cita, que habla acerca de un leproso, que dice cuando descendía Jesús del monte, un leproso a la orilla del camino le decía: maestro, si quieres, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y dice, y el Señor le dijo: quiero ser limpio. Pero ¿qué me llamó la atención de eso? Y empecé a estudiar y a buscar. Y es que empecé a buscar cómo el Señor, cómo el leproso, siendo leproso, se acerca al Señor. Y el Señor pone sus manos o declara la palabra y es sanado. Y encuentro una parte en la Escritura que dice, que de una Biblia de estudio, donde dice que solo las manos limpias y puras purifican lo contaminado. Entonces Jesús tenía y tiene manos limpias y puras, y por eso es que donde Él ponía, mire, a mí me llama mucho la atención. Yo no veo a Jesús orando, yo veo a Jesús declarando. En la Biblia yo no sé si usted vea eso como oración. Bueno, tus palabras, por tu fe eres salvo. Palabras como esas, yo no lo veo como oración, yo lo veo como una declaración. Es que lo que pasa es que Jesús dijo: entra a tu aposento, cerrando la puerta, habla con tu Padre a los secretos. Tu Padre que te ve en los secretos te recompensa en público. Entonces Jesús tenía una vida de oración y de intimidad con su Padre. Y cuando Él salía, entonces lo que había era la manifestación. Él lo que hacía era una declaración y las cosas sucedían. Entonces necesitamos hoy tener manos consagradas para Él, manos puras, manos limpias, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, a mí me impacta, y por eso es que yo siempre digo esto: nunca, y si usted no me entiende, yo creo que sí me va a entender, pero nunca debemos de comernos todo lo que el predicador dice. Siempre debemos de escribir algo y revisar en casa. La Biblia dice escucharlo todo, recibir lo bueno y desechar lo malo. Yo escuché a alguien decir: el Espíritu Santo me dijo, saca de la plata esa que hay ahí $25, porque no te van a dar nada por el mandado que hiciste.
Dice, y yo saqué los $25 y los eché acá a mi cartera, y cuando llegué, entregué el dinero, y excepto como me lo dijo el Espíritu, no me dieron un real. Dice, pero ya él me había dicho que cogía. Hey, yo no tengo un espíritu ladrón, hermano. No, yo no sé, pero el Espíritu Santo que hay en mi vida no es ladrón. Y eso a veces se está enseñando y alguien lo está recibiendo y dice, así es, vamos a practicarlo así. Bueno, yo dije ese día, yo no tengo el Espíritu Santo, el que está en mi vida no es ladrón, es consolador, pero no ladrón. Entonces tenemos que estar claros, hermano, lo que escuchamos. Lo que nos dan, no todo puede ser comido, tiene que ser procesado. Entonces necesitamos manos consagradas, hermano. Hay gente, mire, yo no sé, pero en estos últimos días yo he sentido esto. Dios quiere llevar a la iglesia a un estado, a una estatura, porque va a haber gente en la calle necesitada de algo y usted va a tener que tener palabra. Dios va a usar tus manos, pero nuestras manos deben estar limpias. Alguien le dijo al Señor, Señor, ¿quién entrará? Hizo esa pregunta, pero esa pregunta fue respondida. Y dijo, el limpio de mano, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Entonces, qué importante es la mano. Y ahora más, hermano. Mire, yo no sé si hoy en día con lo que estamos viviendo hay alguien que coma sin lavarse las manos. No, ahora más. Entonces nadie va a comer. Mire, un mecánico puede llegar lleno de grasa de aquí a los pies, pero va a comer con sus manos limpias. No, que haya grasa en la ropa, pero no en mis manos. Entonces estas manos que Dios va a usar para bendecir al pueblo, tus manos, hermanos, que son manos especiales, tienen que estar separadas. Número 3, deben de estar consagradas. Ahora, vuelvo a hacerle el revisado. Aceptado, soy aceptado, soy separado, me consagro, totalmente consagrado. Número 4, perseverante. Dios quiere que seamos perseverantes. Mire, hoy estamos aquí, decía Edgardo, debían de estar todos los líderes de la zona, independientemente que no se esté dando culto. O sea, independientemente que el ministerio no esté trabajando, pero eres líder. O sea, en otras palabras, hermano, la pandemia no llegó a quitar líderes. Los líderes se han quitado solos. No, la pandemia no llegó a quitar líderes. Yo estoy clarito en eso. Hermano, y usted, no, ya no soy líder. ¿Por qué? Por la pandemia. Ey, espérate. ¿Quién dijo que la pandemia vino a quitar líder? No vino. Entonces, aquí debió de estar todo el liderazgo, aunque no estén funcionando en su iglesia, ¿verdad? Por el momento. Pero no está. Pero, ok, hay que ser perseverante. Quizás si la líder estuviera ahorita aquí diría, wow, ¿con qué gente yo cuento para pelear la batalla? Porque no está el grupo que debería de estar. Pero eso no debería nosotros de dejarnos sentados. Hay que seguir peleando. Hay que ser perseverantes. Hermano, el calor, la prueba, el fuego no nos debe de dejar sentados. Nos debe de permitir avanzar. Un doctor dijo esta palabra y yo lo creo. Desde que el ser humano se forma en el vientre de esa madre, la vida del ser humano para que crezca depende de presión. Si tiene un corazón sano y hay una buena válvula mandando presión, el muchacho empieza a crecer. Entonces cuando yo oigo al doctor hablar así, yo lo paso a lo espiritual. Y yo digo, la vida de crecimiento en el cristiano depende de presión. Si no hay presión, no hay crecimiento. Y por eso usted encuentra cristianos que no crecen, porque el corazón espiritual se dañó. No hay quien bombee. No hay presión. Entonces cuando hay presión usted encuentra que el cristiano dice, ay, es que ya yo no aguanto. Entonces Dios dice, ¿cómo vas a crecer? Usted se imagina que Dios no permitiera la presión. ¿Cómo crecería ese hijo? Ahora, el doctor decía algo, yo volví a pasarlo a lo espiritual. Él decía, el ser humano, el cuerpo fue tan perfecto por el Señor hecho, que la presión no debe ser ni alta ni baja. Porque si tienes presión alta te mueres. Y si tienes presión baja también. Entonces yo lo cambio, lo espiritual, digo, Señor, dame una presión normal. Porque a veces tenemos una presión tan alta, hermano. Ay, Dios mío, no queremos hablarle a nadie. O sea, usted no está en mi nivel. Hay una presión muy alta, estás a punto de morirte.
Pero cuando hay una presión muy baja, hermano, encontramos cristianos diciendo: es que yo no sirvo para nada, es que mi vida no tiene sentido, es que yo no sé ni siquiera para qué nací, es que Dios no. Entonces tiene una presión baja, te estás muriendo. Necesitas 120 sobre 80, 80 sobre 120, presión normal del ser humano, presión espiritual en nosotros. Presión, la vida del ser humano se conforma en presión. Por eso es que tenemos que ser perseverantes. Creo que la vez pasada te lo dije, pero vuelvo a decírtelo. La historia de la zanahoria, el huevo y el café. La muchacha le dijo a su padre: hasta aquí llego, no quiero saber más nada del Señor. Ya se acabó mi vida, no quiero, es que no me hablen del Señor. El padre no le decía nada. La hija le dijo: es que ya no quiero servir, tantas pruebas, tanta dificultad, es que ya me voy. A lo que el padre le dijo: antes que te vayas, hija, vamos a la cocina. La llevó a la cocina y le dijo: poneme 3 pailas, 3 ollas, echarle agua y ponerle buen fuego, una estufa industrial. Y ella le dijo: ¿para qué, papá? Dice: ponerla. Cuando el agua estaba apenas calentando, le dijo: tírate aquí zanahoria, tírate aquí unos huevos y tírate aquí café. El café que tenían era un café de grano que se disolvía. Y se fueron a la sala y ella siguió diciéndole al padre: es que en la iglesia no me entienden, es que yo creo que Dios se olvidó de mí, es que esto y lo otro y por aquí y por allá. Y al pasar los minutos, el padre le dijo: vayamos a la cocina. Y cuando llegaron a la cocina, le dijo: a ver, saca la zanahoria, hija, del agua que está hirviendo. Y sacó la zanahoria y le dijo: partirla. Y ella la partió. Y le dijo el papá: ¿cómo está la zanahoria? Y le dijo: papá, suave. ¿Qué la ablandó? El agua. ¿Cómo entró la zanahoria al agua? Y dice: dura, papá. El agua la ablandó. Listo, sacate los cafés. Y cuando fue a sacar el grano de café, no había grano. Le dijo: papá, no hay grano, ahí es café hecho. Pero ¿y qué pasó? ¿Cómo metiste el café en grano? ¿Y por qué se ablandó? Dice: papá, el calor. Dice: ahora sacate los huevos para ver. Y sacó los 2 huevos y le dijo: quebrarlo. Y los quebró. Y le dijo: ¿cómo metiste los huevos al agua? Dice: aguado por dentro. ¿Y cómo están? Duro. Dice: esa es la vida del cristiano. El cristiano, el fuego lo tiene que poner duro. El agua del problema caliente lo pone duro. Pero hoy hay cristianos zanahoria y cristianos café, que cuando el agua se pone caliente se aguan, hermano. Cuando el agua se pone difícil se aguan. Necesitamos ser cristianos huevos, que cuando entra al agua caliente se pone duro. Usted encuentra cristianos que mientras no hayan problemas son duros. Vamos, pastor, adelante, esto lo vamos a hacer, ¿verdad? Y cayó el fuego de la prueba y el pastor no los encontró. Porque pueden ser zanahoria o café. Pero usted tiene en la silla, pastor, en esta iglesia, cristianos huevos que están sentaditos, esperando solo el calor de la paila para entonces sí estar a tono para servir. Y yo digo esta palabra: usted agarra un huevo así sin cocinar y lo tira al suelo y se quiebra y se destruye, no lo aprovecha. Pero usted agarra uno cocinado y lo tira al suelo y lo levanta y puede aprovecharlo. Hoy declaro esta palabra, le estoy hablando a líderes que son cristianos, que aunque caigan al suelo se levantan y algo puede aprovechar. En el nombre de Jesús Nazaret, en el servicio podrá venir la prueba, la tempestad, podrán tirarlo, podrán patearlo, podrán hacer lo que sea, pero han entendido que son perseverantes. Oído, perseverantes. Dice: sufre penalidades. Sufre. Mira, lo que pasa es que nosotros en la vida cristiana no queremos sufrir. En la vida cristiana nosotros queremos que todo sea color de rosa. No, hombre, yo estoy bien, que no haya sufrimiento. Yo se lo dije al pastor provincial en una de estas veces que estuvo con nosotros. Le dije: mire, si hubo alguien que se jugó el pastorado, es este loro que está aquí. Se cambiaba de estaca en estaca cuando oía a la gente del pastorado, porque yo decía: yo no quiero eso. Pero como se lo dije ahorita, cuando Dios dice va, usted va, hermano. Pueda que no sea en el 2021, pero llegue el 2023. Pero Dios es un Dios que nos invita a ser perseverantes. Yo siempre he preguntado esto: hermana, ¿qué pasó? Ya no está orando por la petición. Y me dice la hermana: no, pastor, es que dejé de orar porque no era la voluntad del Señor eso. Y yo le dije: pero Él te lo dijo. Dice: no. Y entonces, ¿cómo lo sabes? Es que no fuimos perseverantes. Es que no perseveramos. Es más, en una ocasión alguien dijo que el Espíritu Santo habló a la vida de un hombre y le dijo: oye,
cuando te iba a hablar te levantaste de estar de rodillas. O sea, cuando ya iba a decirte algo, te pusiste de pie y te fuiste. Entonces por eso tenemos un espíritu que nunca nos habla, porque no somos perseverantes. Ahora, oído, sufre penalidades. Si me han perseguido a mí, a ti también te perseguirán. Mira, hubo una palabra que el Señor dijo, y esta palabra a mí siempre me ha tocado. Y Él dijo, si en un árbol verde han hecho todas estas cosas, ¿qué no harán en las ramas secas? O sea, si a Él hicieron todo, ¿qué no pueden hacer a nosotros? Por eso la Biblia dice, bienaventurados cuando por mi causa hablen mal mintiendo. Dice, como malhechores están hablando. Entonces a veces tenemos que sufrir, hermano. Y a ver, hay algunos que sufren más, habemos otros que sufrimos menos, pero todos tenemos que sufrir. Pero sufrir ¿cómo? Como un buen soldado, hermano. No vamos a sufrir por andar con la lengua muy larga. O no vamos a sufrir por andar diciendo cosas que no. Vamos a sufrir porque Cristo es mi hacedor y yo quiero vivir para Él. Entonces el buen soldado, primero, es aceptado. Segundo, es separado. Tercero, es consagrado. Y cuarto, es perseverante, hermano. Pero yo pregunto, ¿quién no puede perseverar cuando te sientas aceptado? Cuando tú te sientas separado para Dios y consagrado. Entonces tú y yo vamos a perseverar. El fuego está duro, yo sigo perseverando. Esta situación, perdóneme el Señor, yo no creo que esto lo pare la vacuna. Esto lo para el Señor cuando a Dios le da la gana. Esto lo para Dios, hermano. Ya sencillo como eso, y no tengo nada en contra de eso. Pero la pregunta es, la iglesia tiene que seguir caminando. Hermano, yo no sé, hermano. Yo no sé por qué hoy en día la gente que perseveró como líder ya tú no la encuentras. Y lo más triste de todo es que no la encontramos y tampoco son sinceros. Porque a una que no la encontramos, tampoco son sinceros porque dicen, es que lo que pasa es que la pandemia es la que tiene la culpa. Hermano, no hay pandemia que tenga la culpa. Hermano, es mi relación con Dios. O sea, dejé de perseverar, dejé de estar allí, dejé de avanzar. Escuché a alguien decir que el hombre que hizo la aspiradora arriba de 2000 veces fracasó. Pero a última hora hizo la aspiradora. ¿Qué es eso? Perseverancia. Bueno, me llamó la atención estudiar la vida de John Deere. John Deere fue un muchacho que a temprana edad empezó a trabajar con alguien que tenía una cosa de herraduras. Pero llegó el momento en que John Deere dijo, me cansé de esto, yo necesito hacer algo para mí. Y le dijo al hombre, no trabajo más con usted. Y salió de ahí, se separó de allí. Y empezó a hacer él mismo los arados. Empezó a hacer él mismo las cosas a tal grado, querida iglesia, que entonces John Deere se hizo una marca tan registrada a nivel mundial. Existe la John Deere. ¿Y por qué? Porque hubo alguien que dijo, yo voy a perseverar. Hoy por hoy usted y yo vemos los hombres de Dios y podemos decir, wow, ¿cómo los usa Dios? Pero ¿qué tanto tuvieron que perseverar? Yo te digo esto, yo siempre he sido muy, ¿cómo se le diría la palabra? Vigilante, muy vigilante con mi hijo. Y estuve detrás de él hace unos meses atrás, empezando enero por allí. Porque siempre notaba, salía y su cuarto estaba prendido, 2, 3 de la mañana. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Hasta que un día tomé la decisión de abrir la puerta y encontré a un hombre escribiendo a esa hora una canción. Y le pregunté que qué hacía y me dijo, tengo ya días, meses de a esta hora estar orando y pidiéndole a Dios que me ayude a escribir una canción. Le dije, ok, listo, hermano, siga, persevere, no se deje. Hoy, para la gloria del Señor, ya hay 2 canciones por ahí que andan rondando. ¿Por qué? Porque él se metió a ser perseverante.
Y hace unos días le dije, amigo, y si usted aquí se afloja y no persevera, lo que Dios tiene para ti no es que no te lo da Él, sino que lo pierdes vos por no perseverar. Hermano, ¿cuántas cosas hemos perdido de Dios? No porque Él no nos las ha dado, sino porque hemos dejado de perseverar. Necesitamos perseverar. Y en la perseverar, o en lo que yo persevero, debo también que ir acompañado con algo. ¿Y qué es? Sufrimiento. Por eso es que se llama perseverar. ¿Por qué? Porque es a costo de algo. Sufre penalidades. ¿Como qué? Como un buen soldado. Entonces, oído, si a él lo persiguieron, a nosotros también. Número 5, lo último que tiene un soldado del Señor es que es aceptado, separado, consagrado, perseverante. Y lo último, el soldado tiene algo muy importante. El buen soldado de Jesucristo está vaciado del yo. No hay yo, hermano. Habían tres personas. Y una habla con un hermano cristiano y le dice, hermano, estaba oyendo al hermano pastor predicando y muy bueno el mensaje. Y esa persona dijo, wow, es que ese hombre Dios lo usa mucho. Y el hombre dijo, no, pero a usted también. Y el hombre dijo, mire, yo no le llego pero ni a los calcetines a ese hombre. Entonces hubo otra persona que dijo, ese hombre siempre dice eso. Y Dios lo usa, pero él nunca anda, él siempre dice, los demás Dios lo usa, a mí no. O sea, qué bueno es cuando nos vaciamos del yo. No, hermano, yo siempre he creído esto. Si Cristo se va de mí, yo sigo siendo el hombre tan natural de antes, hermano. Ahorita yo soy alguito, es por Cristo. Es más, yo no sé si el ejemplo está mal, pero voy a decirlo. A veces usted encuentra unas sortijas que tienen unas piedras de agua marina, unas piedras azules, unas piedras rosadas. Esas eran sortijas viejas. Cuando esa sortija se le cae, esa piedra puede ser oro, pero perdió la gracia. y usted la carga y la esconde porque hay un hueco ahí. Porque la piedra celestita, la piedra rosada que le daba la vistosidad, se fue. Así somos nosotros, así soy yo. Dios, Cristo es una piedra en mi vida que me da una belleza. Si Él se va, yo quedo con un hueco que me tengo que esconder, hermano. Y ya le digo, yo he visto personas que cargan esa ortiz y se la esconden. ¿Por qué? Es que tiene un hueco. La piedra no está. Hermano, el que es Cristo en nosotros. Nosotros no somos nada. Michelle se ríe. Yo no sé si es que, ¿será que Michelle ha escondido una sortija o Elmer? De veras, iglesia, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Amén. No somos nosotros. Oído, el vacío del yo. Dice, no teniendo confianza en nuestra propia carne. Yo le decía a la iglesia que hace unos meses atrás yo estaba haciendo un mueblecito, porque siempre hago cositas pequeñas en la casa. Y estoy lleno de basura. Cuando la pastora me dice, oye, que dice fulana de tal que vayas a la casa, rápido. Y yo lleno de basura, puse las manos sobre la máquina así y molesto, hermano. Dije, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, la iglesia tiene que caminar sin el pastor. Y ahí me demoré como 3 minutos hablando con el Señor. Y le dije, Señor, ve, yo voy ahí. Yo voy ahí. Y cogí la bicicleta y me fui. Cuando yo llego a la casa de la hermana que me había mandado a buscar, encuentro una lloradera. Para un lado había una lloradera, para otro lado había una habladera en lengua. Y yo no sabía si estos ya habían dejado de hablar en lengua y eran nada más llorando, o estos iban a empezar a hablar en lengua para después llorar. Yo no sabía nada. Y cuando yo entro al rancho, encuentro una gente llorando, otros hablando en lengua, y un hombre con un mijito en la mano con una sábana blanca tapada. Y yo pregunto, ¿y qué pasó? Y dice el hombre, pastor, es que el niño se murió, acaba de morir, tiene como unos 5 minutos que dejó de respirar, se fue. Yo miré los dos grupos y le dije, mire, se me calla la boca a usted y se me calla la boca a ustedes. No quiero a nadie hablando en lengua ni llorando. Y le dije, quítale la sábana al niño. Y le quitó la sábana y le puse la mano en el
cuerpo, bueno, era un niño, tenía como unos 8 meses, quizás 8 o 9 meses de nacido, porque nació a los 7, por ahí no tenía los 10, y le puse la mano mía y le dije: espíritu de muerte, Jehová te reprenda, y ahora le ordenamos al espíritu de vida que venga al niño, y empezó a respirar. Entonces ya no había gente llorando y no había gente cayéndose. La mamá del niño se cayó, palandácate, hasta que tronó como un saco, y la otra hermana cayó. Es que eso y mire, fue algo tan sencillo que yo le oré a ese niño como que si fuese un dolor de cabeza. O sea, entendí, cuando yo escribo el mensaje, entendí que cuando somos vaciados del yo, no actúa la carne, actúa el espíritu. Entonces la mamá del niño cae, la hermana, la abuela del niño, la bisabuela del niño cae, y yo le dije: me voy para mandarle a Cristian para que lo lleven al hospital para saber por qué murió el niño, algo tiene que pasar. Y Cristian vino, se fue con el niño y la mamá, que se levantó, pero cuando llegué a casa y empecé de nuevo a cortar la madera, algo me habló y me dijo: vete al altar porque la pelea no se ha terminado. Y dejé la madera y me fui al altar y empecé a orar y a orar y a orar. Y dije: Señor, vida a ese niño hasta Puerto. Cuando llega a Puerto, Dios, si tiene vida, gloria al Señor. Y de ahí para adelante los médicos dirán. Y empecé a orar. Al rato me levanté. Cuando Cristian llegó, me dijo: papá, ¿qué usted cree? En la entrada del corazón de Jesús se volvió a morir. Ajá. Se volvió a morir en la entrada del corazón de Jesús. Y cuando entramos al estadio, volvió a vivir. Entonces entendí por qué cuando estuve en la máquina, esa voz me dijo: ve a orar, la pelea no se ha terminado. O sea, cuando nos vaciamos, mire, Jesucristo es fiel. Y yo quiero darte esta palabra. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, eso está diciendo que Edgardo no va a orar, es Cristo que ora. O sea, no somos nosotros, es Él. Por eso es que usted encuentra gente que Dios lo usa, porque esa gente no tiene yo, es el Espíritu en ellos. O sea, no vamos a orar diciendo: ay, si no se sana, entonces Cristo no está en nosotros. Pablo dijo: mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mire que Pablo ni dijo: mas está Cristo en mí, porque a veces estamos y a veces no estamos. Pablo dijo: mas vive vida, hermano. Cristo es vida, y si Él es vida, Él da vida. Entonces Pablo dijo: mas no vivo yo. Pablo dijo: mira, si soy yo no hago nada, pero si Él está en mí, las cosas suceden. Entonces hay que agarrarse de aquello. Necesitamos ser vaciados. Dios me aceptó, amén, por su infinita misericordia. Yo me separé, amén, por su infinita misericordia. Estoy viviendo una vida consagrada por su infinita misericordia, amén. Estoy perseverando por su infinita misericordia. Mira, todos los días yo doblo rodillas y le digo: Señor, gracias porque me has guardado. Yo hoy estoy aquí, ahora en la noche estoy en David, mañana vuelvo a David a predicar y regreso sano, gracias al Señor. Y le he dicho: Dios, gracias. Y tú no me has guardado del virus porque soy el predicador o porque soy el mejor. Me has guardado por tu misericordia. Aleluya, porque tú has sido bueno, maravilloso. Es más, Señor, no merezco tu misericordia, pero me la has dado. O sea, vaciarse del yo es saber que el buen soldado actúa porque Cristo está dentro de él, no teniendo confianza en la carne. Entonces es segura la victoria. A ver, alguien que me lea primer libro de Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58 y terminamos. ¿Qué dice? Primer libro de Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58. ¿A quién? ¿A qué? Párale ahí. Párale ahí. Mire lo que dijo Pablo. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mire lo que dice el libro de Corintios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria. ¿Por quién?
por medio de Jesucristo. Aleluya. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes, número 1. Constante, número 2. Creciendo en la ¿qué? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Quiero dejarte esto antes de irme. Oído a esto. Así que, hermano mío, amado, está firme. Mire, hermano, nadie que no está firme tampoco es constante. Solo el firme es constante. Entonces Pablo dice, mire, si tú no eres firme, Edgardo, no vas a ser constante. Primero, el Señor Pablo le da a Edgardo y a este predicador una palabra: firmeza. Cuando estamos firmes, hermano, entonces podemos decir que somos constantes. Y cuando somos constantes, podemos decir que vamos a ser un hombre que crece. Crecimiento. Necesitamos primero estar firme. No podemos estar de cualquier manera. Cuando estoy firme, entonces puedo decir que soy constante. Cuando soy constante, puedo decir que estoy creciendo. ¿Pero creciendo en qué? En la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Así que, querida iglesia, usted y yo crecemos en la obra del Señor. El ministerio adolescente crece en la obra del Señor. Y todo el esfuerzo que ustedes hagan como pastores de adolescente local no es en vano. Dios tiene recompensa para nosotros. Oh, Dios no es deudor de nadie, hermano, de nadie. Yo hablaba con la pastora hace unos días y le decía, cuando empezamos el ministerio de adolescentes, que fue esta persona que está aquí, que empezó, wow, visitamos Bananera, usted no se imagina cuánto. En La Esperanza, usted no se imagina cuánto. Puerto Armuelle, y le dimos, y le dimos, y le dimos, y le dimos. Pero hoy podemos decir confiadamente, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hay ministerio en Bananera. No fueron levantados tanto cuando estábamos nosotros, pero gloria a Dios, alguien siguió y lo levantó, porque la obra no es de Eric, la obra es del Señor. Eric se fue, pero el Señor quedó. Eso es lo bueno. La obra va a seguir creciendo, porque no es nuestra la obra, es de Dios. Aleluya. Cuando estaban aquí los primeros pastores, no estaba esto aquí. Este altar hermoso no estaba, pero algo ellos hicieron, algo dejaron. Oh, cuando el hermano Germán tenga que ir a otro lado, si el Señor lo lleva, el que viene le tocará llevar esta iglesia a otra dimensión, a otra estatura con Cristo. La obra no se va a terminar. Si ustedes ven hoy nada más 12, 3 o 4 líderes, eso no quiere decir que la obra se acabó. Oh, eso quiere decir que ustedes están dejando un legado, están dejándole algo a los que vienen, y el ministerio será poderoso en Cristo Jesús. Aleluya. Pero tenemos que estar firmes. Termino diciéndote, el buen soldado del Señor no vive de emociones, vive de realidades. Y la realidad es que Cristo está con nosotros. La emoción daña, hermano. La realidad te fortalece. La realidad te está diciendo, no hay comida, pero Jehová suplirá lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Oh, la emoción nos daña. La realidad nos introduce en el poder del Señor Jesucristo, porque sabemos que todo lo que hagamos, dice Corintios, es en la obra del Señor y no es en vano. Hay resultados. Yo salí de la provincia y entró una mujer a la provincia, una pastora. Salió la pastora y ahora hay otro en la provincia. Y cada día va a ir creciendo. Porque cuando yo salí no habían muchos ministerios. Pero ahora hay un poco más. Porque la obra es del Señor. Y no olvide esto. Siempre he creído esto. Se puede morir el que te da la palabra, pero no el que va a hacer cumplir la palabra. Se murió Moisés, que le dijo a Caleb, ese monte es tuyo. Se murió, pero no se murió el que lo iba a hacer cumplir. Y cuando alguien se lo quiso quitar, Caleb dijo, no, ya me lo dieron a mí, así que no me vas a quitar lo que es mío. Así que agarre esto, puede morirse el que te la da, pero no el que la va a hacer cumplir. El que la hace cumplir se llama Jehová de los ejércitos. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Y si Él lo hace, yo lo recibo. Padre eterno, gracias.